Cristo el Señor resucitó, su amor fue más fuerte que la muerte. Cristo el Señor resucitó. Palabra y adoración, un espacio para que escuches la voz de Jesús. La voz de Jesús. Aleluya, aleluya, aleluya al Señor. Aleluya, aleluya, aleluya al Señor. Paz y bien, te habla Fray Alejandro. ¿Cuántas veces habrás escuchado cosas tan distintas acerca de una misma persona? Especialmente acerca de la persona de Jesús. ¿Cuántas imágenes? ¿Te acordás cuando Él le preguntó a los discípulos, ¿pero qué dice la gente de mí? ¿Quién dicen que soy? ¿Dieron tantas respuestas? Es casi pintoresca esta gama de figuras que se hacen acerca de Jesús. El niñito dulce, romántico de la Navidad, el guerrillero de ultraderecha, el nazareno, la estampita rubiecita del corazón de Jesús, un revolucionario de izquierda onda Che Guevara. El abanico acerca de lo que se dice de Jesús no puede ser más indiscriminadamente amplio. Sin embargo, es necesario detectar algunos límites. Esta necesidad es rigurosamente tradicional. Si observás los matices que se dan de Jesús en los libros canónicos, en los libros del Nuevo Testamento, rechazando todos los apócrifos. ¿Sabes por qué? Porque no hay otra fuente para saber verdaderamente quién es Jesús que ir al Nuevo Testamento, sin descubrir a Jesús de Nazaret en la historia, en esa historia concreta, humana, a partir de lo que practicó, de lo que manifestó en el plano público, en el plano social, con todas las consecuencias que se derivan de su muerte, de su cruz. No es posible enraizar la fe en la conciencia crítica humana. Jesús murió porque lo mataron. Y lo mataron los piadosos porque lo consideraban un blasfemo. Y lo mataron los dominantes porque lo consideraban un sedicioso revolucionario. Él conoció el exilio, estuvo en la cárcel, sufrió torturas, fue ajusticiado impunemente. El comportamiento de Jesús es lo que escandalizó. Él se comportó como un hombre extraordinariamente libre y extraordinariamente liberador. Alguien dijo, y con mucha razón, que fue un hombre para los demás. Y sucede que la fe en Jesús, y esta fe que estoy pidiendo al Espíritu te regale en este momento y aumente si ya la tenés, supone o entraña creer como creyó Jesús, creer confiándose totalmente al Padre. Jesús descubre este Padre y se identifica totalmente con el Padre, con la entrega a la realización del reino de Dios, que fue la pasión de Jesús, el reino del Padre. Y la consecuencia de toda esta práctica, de todo este obrar de Jesús, es el hecho del seguimiento. Creer en Jesús es nada más y nada menos que
seguirlo que caminar detrás de Él, que caminar siguiendo su modo de vivir y lo que Él nos enseñó a vivir. Dicho de otro modo, tener fe significa creer consecuentemente en el Dios de Jesús, o creer y entregarse al Jesús de Dios. Pensa un poco en todo esto y sentí esa sed de Dios que hay en lo profundo de tu corazón con este tema de ríos de vida, perfume de alabanza. Hay una nueva sed. Hay una nueva sed en mí. Hay una nueva sed por ti. Cada día yo te busco y lo haré. Más y más por conocer todo tu ser, más y más por conocer todo tu ser. Hay una nueva sed, hay una nueva sed en mí, hay una nueva sed, hay una nueva sed por ti. Cada día yo te busco y lo haré. Más y más por conocer todo tu ser. Más y más por conocer todo tu ser. Que las aguas de lo alto desciendan como lluvia sobre el campo se derrame. Que mi corazón rebose en ti. Así te adoraré. Que las aguas de lo alto desciendan, que las aguas de lo alto desciendan. Clamamos a ti, Señor, como lluvia sobre el campo se derrame. Que mi corazón rebose de ti. Así te adoraré. Hay una nueva sed, aleluya, decíselo al Señor. Hay una nueva sed en mí. Hay una nueva sed por ti. Hay una nueva sed por ti. Cada día yo te busco y lo haré. Más y más por conocer
las aguas de lo alto desciendan, como lluvia sobre el campo se derrame, que mi corazón rebose en ti. Así te anhelo, Rey. Levanta tus manos, que sea un clamor al Señor, que las aguas de lo alto desciendan, como lluvia sobre el campo se derrame, que mi corazón rebose de ti. Así te anhelo, Rey. Así te anhelo, Rey. Así te anhelo, Escuchamos muchas veces hablar de los profetas. Jesús es la profecía en sí misma realizada, la palabra eterna hecha carne, hecha palabra humana. ¿Qué es un profeta? Profeta es el que siente la fuerza de Dios como una palabra que tiene que comunicar. El profeta es la palabra de Dios para el mundo. Hay un gran profeta en Israel que es el profeta Samuel. Samuel fue portador de la palabra en un momento de crisis que estaba viviendo su pueblo. Esa crisis que significó la adaptación a una nueva existencia. Era un hombre de Dios y el pueblo lo reconoció como un testigo de Dios. Él no buscó la palabra misma lo buscó a él. Y lo encontró abierto, lo encontró receptivo, lo encontró vigilante. Por eso fue su mensajero. Escucha lo que dice el primer libro de Samuel, en el capítulo 3, cuando relata su vocación. Samuel estaba acostado en el templo del Señor, donde se encontraba el arca de Dios. El Señor llamó a Samuel y él respondió: «Aquí estoy». Samuel fue corriendo a donde estaba Elí y le dijo: «Aquí estoy porque me has llamado». Pero Elí le dijo: «Yo no te llamé. Vuelve a acostarte». Y él se fue a acostar. El Señor llamó a Samuel una segunda vez. Él se levantó, fue a donde estaba Elí y le dijo: «Aquí estoy porque me has llamado». Elí le respondió: «Yo no te llamé, hijo mío. Vuelve a acostarte». Samuel aún no conocía al Señor, y la palabra del Señor todavía no le había sido revelada. El Señor llamó a Samuel por tercera vez. Él se levantó, fue a donde estaba Elí y le dijo: «Aquí estoy, porque me has llamado». Entonces Elí comprendió que era el Señor el que llamaba al joven, y dijo a Samuel: «Ve a acostarte, y si alguien te llama, tú dirás: habla, Señor, porque tu servidor escucha». Y Samuel fue a acostarse en su sitio. Entonces vino el Señor, se detuvo y llamó como las otras veces: «Samuel, Samuel». Y él respondió: «Habla, porque tu servidor escucha». Samuel creció. El Señor estaba con él y no dejó que cayera por tierra ninguna de sus palabras. Habla, Señor, habla, que tu siervo escucha. Samuel
es un personaje importante en la historia del pueblo de Israel. Él aparece con rasgos de gobernante, concretamente de juez y de profeta, y juega un papel fundamental en la transición de la época de los jueces en el tiempo de la monarquía. Y como sucede con muchos personajes de la Biblia que reciben una misión particular, su nacimiento es fruto de una intervención concreta de Dios que hace posible que una mujer estéril, en este caso Ana, su madre, pueda concebir y pueda dar a luz un hijo. Y precisamente para agradecer a Dios este don extraordinario que había tenido, Ana lleva a su hijo al santuario de Silo, en el cual se guardaba el arca de la alianza, para que permanezca ahí consagrado al Señor. Samuel está ahí en el santuario, reside allí, y está bajo la custodia de Elí, que es el sacerdote del santuario. Y en este contexto queda ambientado en el primer libro de Samuel este relato de la llamada de Dios a Samuel. El texto tiene también otras características. Tiene características de una narración bíblica de tipo popular, escenas construidas en paralelo, la voz de Dios que llega en la noche. Y justamente este texto bíblico, esta palabra, está escenificando el descubrimiento progresivo que Samuel realiza de la voz de Dios. Todavía no aparece ninguna misión específica, pero desde este momento Samuel aprendió a distinguir la palabra de Dios de la palabra humana. Y en esto fue ayudado por Elí, que aparece justamente en este texto como un buen guía espiritual. Y la característica de un guía espiritual es que él sabe orientar a los otros hacia Dios. Los ayuda a que puedan distinguir entre tantas otras voces cuál es la voz de Dios. La frase con la que Samuel acaba contestando a Dios, habla, Señor, que tu siervo escucha, es un buen resumen de toda la espiritualidad del Antiguo Testamento. Israel, que es el verdadero siervo de Dios, llamado a vivir en la escucha atenta y comprometida de su palabra, se transforma también en un símbolo de todo hombre, de toda mujer, que busca, que quiere escuchar la voz de Dios, pero que tiene que aprender también a distinguir la voz de Dios del resto de las voces y de los ruidos que permanentemente nos acosan, que permanentemente están a nuestro alrededor. Qué importante es que aprendas, junto con Samuel, a decirle al Señor, habla, Señor, que tu siervo escucha. Habla, Señor, que tu sierva escucha. Samuel había sido confiado por sus padres al sacerdote Elí para que le enseñara los caminos de Dios. Ese muchacho sensible a todo lo que sucedía a su alrededor buscaba a Dios. Elí tenía 2 hijos que también eran sacerdotes en el templo de Silo, que eran unos verdaderos sinvergüenzas. Abusaban de su cargo, se aprovechaban de los fieles en todo lo que podían. Y esa noche Samuel se había acostado preocupado por este hecho. Si leyeras el fragmento previo a este pasaje que acabas de escuchar y el desenlace de la historia, podrías comprobar cómo la pesadilla de aquella noche no era otra cosa que la llamada de Dios a cumplir una misión. Y Samuel la lleva a cabo. Samuel anuncia el castigo de Dios, que se cumplirá en su momento. Pero la pregunta es, ¿cómo es la voz de Dios? ¿Es una voz exterior? ¿Estaba en el interior de su cerebro? Siempre que en los libros sagrados aparece Dios que habla a los humanos directamente o por medio de ángeles,
por ejemplo, acordate de los sueños de José, no necesariamente se produce un hecho extraño, un hecho sobrenatural. San José supo a través de un mensajero de carne y hueso los rumores que llegaban desde Jerusalén, que Herodes quería matar a los niños. Por la noche no podía conciliar el sueño. Al amanecer ya sabía lo que tenía que hacer. ¿Cuántas veces decimos nosotros que tenemos que consultarlo con la almohada? Si aprendemos a leer los libros sagrados desde esta perspectiva, nos vamos a dar cuenta de que lo que nos sucede a nosotros no es tan distinto de lo que sucedía con los grandes personajes de la historia de la salvación. Muchas veces Dios nos habla desde dentro de nosotros mismos. El problema es que no sabemos escucharlo, es que no sabemos discernir su voz de tantas otras voces, que parece que se nos meten como una especie de nido de avispas en la cabeza. Y ciertamente es Él. Somos muy conscientes de que aquello que hemos intuido no sale de nosotros, sino que es el mismo Señor el que lo inspira. Pero otras veces Dios nos habla desde fuera, con mucha claridad. Un ángel, un mensajero, un hecho vivido, nos dan a conocer exactamente aquello que Dios espera de nosotros. Hay muchos modos de conocimiento, y las cosas de Dios no se conocen como se conoce un teorema de geometría o de matemáticas. Es un conocimiento como el conocimiento de los enamorados. Por eso, para poder escuchar la voz de Dios, distinguirla, comprenderla y entregarte a esa voz, necesitas enamorarte de Él. Pedíselo al Señor con este tema de Abraham Velázquez, Enamórate. Dile al Señor conmigo que estás enamorado. Y si no lo estás, enamórate de tu Dios. De repente me pongo a pensar en las cosas que has hecho por mí. Cuántas veces me has visto fallar, pero tú continúas ahí y me sostiene tu fidelidad. Por tu gracia es que puedo vivir, me acompañas en mi soledad. Eres tú la razón de vivir. Quisiera volar y llegar hasta ti, quisiera entender por qué tanto sufrir. Si yo soy quien fallo, si yo soy culpable, si yo en vez de ti merecía morir. Yo cierro mis ojos y pienso en ti, yo busco en el aire poderte sentir. Quisiera tenerte aquí a mi lado, poder abrazarte, decirte te amo por tu sacrificio y todo lo que has hecho. Yo vivo enamorado. De repente me pongo a pensar en las cosas que has hecho por mí. Cuántas veces me has visto fallar, pero tú continúas ahí. Me sostiene tu fidelidad. Por tu gracia es que puedo vivir. Me acompañas en mi soledad. Eres tú la razón de vivir. Quisiera volar y llegar hasta ti. Quisiera entender por qué tanto sufrir. Si yo soy quien fallo, si yo soy culpable, si yo en vez de ti merecía morir. Yo cierro mis ojos y pienso en ti,
Yo busco en el aire poderte sentir. Quisiera tenerte aquí a mi lado, poder abrazarte, decirte te amo por tu sacrificio y todo lo que has hecho. Yo vivo enamorado. Yo vivo enamorado, porque tu gran amor y tu fidelidad a mí me han cautivado. Yo vivo enamorado de ti, yo vivo enamorado, ilusionado, esperanzado, porque tu gran amor y tu fidelidad a mí me han cautivado. Yo vivo enamorado de ti, yo vivo enamorado, porque tu gran amor y tu fidelidad a mí me han cautivado. Estoy enamorado. Cuando Dios habla al hombre, le quiere mostrar siempre un camino para vivir en plenitud, un camino para poder desarrollar lo mejor de sí mismo, para poder evitar todo aquello que lo degrada como hombre, en el fondo, el pecado que aleja al hombre de Dios. Y por eso, cuando Samuel está en el templo puede escuchar la voz de Dios, pero resulta que a partir de Jesús, Dios nos dice que Él ya no habita en templos de piedra, sino en templos de carne. El templo en el que el Señor quiere habitar es el hombre. Y por eso el cuerpo del hombre es sagrado, es importante, hay que cuidarlo. Algo de lo que destruye este templo es justamente la fornicación. ¿Y qué es la fornicación? El sexo desordenado, fuera del matrimonio, fuera del ámbito del amor auténtico, fecundo, oblativo, entregado. Y sobre todo la fornicación como se practicaba en tiempos de Pablo, que es un capítulo de la explotación del hombre por el hombre. El cuerpo cristiano está consagrado al Señor. Por eso comerciar con el cuerpo es un doble pecado. Es un pecado contra la dignidad humana y es un pecado contra la representación divina. Y esto hay que aplicarlo a cualquier tipo de explotación humana. Fíjate lo que dice Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 6. Hermanos, el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor es para el cuerpo. Y Dios, que resucitó al Señor, nos resucitará también a nosotros con su poder. ¿No saben acaso que sus cuerpos son miembros de Cristo? El que se une al Señor se hace un solo espíritu con Él. Eviten la fornicación. Cualquier otro pecado cometido por el hombre es exterior a su cuerpo, pero el que fornica peca contra su propio cuerpo. ¿O no saben que sus cuerpos son templo del Espíritu Santo que habita en ustedes y que han recibido de Dios? Por lo tanto, ustedes no se pertenecen, sino que han sido comprados. ¿Y a qué precio? Glorifiquen entonces al Señor en sus cuerpos. ¿Sabés que Corinto era una ciudad cosmopolita, una especie de Nueva York de la época de San Pablo? Una ciudad donde convivía gente de muchas culturas, de muchos orígenes distintos, de muchas religiones distintas.
Y por eso mismo era un lugar de gran libertad de costumbres, de gran libertinaje, especialmente sexual. En algunos santuarios de la ciudad se practicaba la conocida prostitución sagrada. Y ese ambiente condicionó en gran manera la vida de la comunidad cristiana que había creado Pablo. Algunos cristianos continuaron practicando esta inmoralidad que veían en su entorno. Para ellos era normal. Y cuando el apóstol les escribe en una carta en la que trata muchísimos temas, también afronta justamente esta cuestión. Y justamente los invita a plantearse esta cuestión de una manera totalmente coherente con su fe cristiana. O sea, te lo digo claro, no puede vivir su sexualidad, su vida sexual, su vida amorosa, del mismo modo una persona que jamás conoció a Jesucristo, que nunca experimentó la salvación en Jesucristo, que alguien que encontró a Jesús y que recibió su Espíritu. El que recibió el Espíritu de Jesús, y muy sencillo, tiene que vivir su vida sexual con el Espíritu Santo, tiene que vivir su sexualidad en Cristo. Su vida sexual tiene que servir para dar gloria a Dios y no para alejarse de Dios. Y fíjate que uno de los argumentos de Pablo, que les quiere hacer entender a los corintios, es que el cuerpo forma parte esencial de la persona humana. O sea, no existimos yo y mi cuerpo. No es que yo estoy envasado en un cuerpo y el cuerpo no tiene nada que ver conmigo. Somos la misma persona. El cuerpo es fundamental en la relación, es fundamental en la comunicación personal. No se puede afirmar, tal como algunos pensaban en Corinto, que lo que se hace con el cuerpo no afecta al espíritu, porque mi cuerpo va por un lado y mi espíritu va por otro. Eso es una esquizofrenia. Las relaciones sexuales puramente utilitaristas, sin una verdadera relación personal, sin amor, son incompatibles con la pertenencia al Señor. La sexualidad, para glorificar a Dios, tiene que estar integrada en un amor auténtico, oblativo, entregado, en una decisión de la entrega interior, no solo del cuerpo. Y esto no significa que solamente sea contraria al Evangelio la prostitución. Por eso la Iglesia considera, partiendo del Evangelio, que la verdadera y auténtica sexualidad humana se la vive dentro del matrimonio, porque es allí donde se ha prometido la entrega total de la propia vida, también del cuerpo, a la otra persona. Y el marco auténtico de esta relación sexual es el marco de un amor total, de un amor para siempre, de ese amor hasta que la muerte los separe, de ese amor que implica compartir no solo el cuerpo y la cama, que implica compartirlo todo, en las buenas, pero sobre todo en las malas. Este es el amor que le da a la relación sexual su marco total, su marco que glorifica al Señor. Pablo define el cuerpo, fíjate, como templo del Espíritu Santo. Cristo nos ha rescatado de la esclavitud del pecado y nos ha hecho hijos de Dios. Y desde entonces somos el lugar privilegiado de la presencia de Dios. Por eso tu cuerpo es santo, porque está destinado, llamado por vocación desde que te creó, a ser un templo hermoso para que Dios pueda habitar en él. Por eso tenemos que tratar también bien al cuerpo. Eso no significa darle todo lo que pide. Significa cuidarlo, hacer los tratamientos necesarios, hacerle caso al médico, no comer cosas que nos hacen mal. Por eso es pecado fumar si sabes que trae cáncer, tomar en exceso, ni hablemos de tomar drogas, porque todo eso destruye el templo de Dios. Hacer algo a conciencia que
que destruya el templo. Es como agarrar un martillo y meterte en una iglesia y empezar a destruir el altar, las estatuas, romper los vidrios. Eso es lo que haces cuando te fumas un cigarrillo, eso es lo que haces cuando tomas droga, eso es lo que haces cuando haces cualquier cosa que sabes que destruye el templo. Eso es lo que haces cuando pecas, destruyendo el templo de Dios. Al cuerpo hay que tratarlo bien, al cuerpo propio y también al cuerpo de los demás, con el respeto que merece una realidad sagrada. Dios te regaló un cuerpo, te hizo cuerpo porque quiere habitar en ese templo maravilloso que Él mismo se construyó. El Señor quiere tener contigo la relación que tiene un esposo con su esposa. Quiere unirse a ti con un amor auténtico y total. Te invito a que pienses en esto, escuchando este tema de Alejandra. Conmigo danza. Pues tú has venido sobre los montes, por las montañas, corriste hacia mí, oh Señor, tuyo es mi corazón. Conmigo danza el que ama mi alma. Escucha la canción. Yo le amo al que ama mi alma. Escucha la canción. Escucha la canción. Contigo iré, eres mi amor, eres mi dueño. El invierno pasó, y la primavera llegó.
sabés que el Señor te ama tanto, que Él no espera que vos te decidas a ir a Él. Él mismo decide salir a tu encuentro. Él mismo toma la iniciativa, decide llamarte. Pero sale a tu encuentro y sin embargo no se impone en el encuentro, pero se deja seguir. Y cuando le preguntás dónde vive, Él responde con claridad. La fe por eso es una combinación misteriosa entre iniciativa divina y libertad humana. Escucha cómo lo relata el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículos del 35 al 42. Estaba Juan el Bautista en aquel tiempo con 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que pasaba dijo: «Este es el Cordero de Dios». Los 2 discípulos, al oírlo hablar así, siguieron a Jesús. Él se dio vuelta y viendo que los seguían les preguntó: «¿Qué quieren?». Ellos le respondieron: «Rabí», que traducido significa maestro, «¿dónde vives?». «Vengan y lo verán», les dijo. Fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él todo el día. Era alrededor de las 4 de la tarde. Uno de los 2 que oyeron las palabras de Juan y siguieron a Jesús era Andrés, el hermano de Simón Pedro. Al primero que encontró fue a su propio hermano Simón y le dijo: «Hemos encontrado al Mesías», que traducido significa Cristo. Entonces lo llevó a donde estaba Jesús. Jesús lo miró y le dijo: «Tú eres Simón, el hijo de Juan. Tú te llamarás Cefas», que traducido significa Pedro. Juan el Bautista es el primero que da testimonio de Jesús y lo da con la finalidad, fíjate, de guiar a la gente para que pueda creer en él. Juan señala a Jesús como el Cordero de Dios, y aquellos que hasta ese momento eran discípulos suyos pasan a ser discípulos de Jesús. Esa expresión, Cordero de Dios, es una referencia al Cordero Pascual y también a todos los textos de Isaías que hablan del siervo sufriente, que es el que habla de ese personaje como el que carga sobre sí con las culpas de los demás y que es como un cordero llevado al matadero. Este relato del Evangelio de Juan centra la atención en la identidad de Jesús. ¿Quién es Jesús? Una vez que los discípulos entraron en contacto con él, fíjate que lo saludan ya como a maestro, pero muy pronto, y justamente por el hecho de vivir con él, descubren algo más. Descubren que es el Mesías. Esta palabra que significa el ungido, en quien reside especialmente la presencia del Espíritu de Dios. Esta palabra que señala al Salvador que estaba esperando Israel y que Dios enviaría para que sean liberados. La palabra Cristo, que viene de la traducción griega de Mesías, tiene justamente el mismo significado. Y por otra parte, este texto recuerda el encuentro de Jesús con Simón, uno de sus primeros seguidores, que va a tener un papel fundamental en la historia posterior. En primer lugar, Jesús le da un nombre nuevo, o un apodo, podríamos decir, un sobrenombre. Y el cambio de nombre en la Biblia, ten en cuenta que suele indicar que a esa persona se le da una misión nueva. El término Cefas corresponde al original arameo del nombre que recibe Simón y significa piedra o roca, aunque Juan no explicita el sentido que Jesús le da justamente a este cambio de nombre. Jesús, como Dios hizo con Samuel, llama y llama con claridad. Llama a Andrés, llama a Juan
que eran hombres sensibles a lo religioso, que van a escuchar a Juan Bautista siempre que les es posible, que siguiendo los consejos de Juan el Bautista descubren a Jesús. Ese joven Juan, que más adelante va a ser apóstol evangelista, que va a recordar toda su vida el impacto que le provocó este primer encuentro. Fíjate, dice, serían las 4 de la tarde, hasta la hora se acuerda. Toda aquella tarde, toda esa noche la pasaron conversando con Jesús. Y al día siguiente Andrés no puede esperar más y va a buscar a Pedro, mientras que Juan se queda con Jesús. ¿Cuál habrá sido la conversación de ese día? La vocación al apostolado de esos hombres se va consolidando poco a poco, y no nos tiene que extrañar que unos días después, cuando Jesús sale a su encuentro en el lago donde estaban pescando, ya los va a encontrar decididos a dejarlo todo y a seguirlo. Al hablar de vocación, lo primero que se nos ocurre es la llamada que Dios les hace a algunas personas específicas para el ministerio sacerdotal o diaconal o a la vida religiosa. Pero también podés ampliar el alcance de esta palabra y hablar de vocación al matrimonio, a una profesión determinada, en la que siempre se va mezclando una inclinación interior y unas circunstancias que rodean a la persona, que son decisivas a la hora de elegir. Pensá en los jóvenes que van a elegir un estudio, un oficio. Muy frecuentemente les cuesta saber qué es lo que tienen que elegir. Y eligen después de un tiempo de dudas. En otros casos, siempre que hacemos una elección razonable, tenemos que descubrir el plan de Dios sobre cada uno de nosotros, sobre nuestra misión en el mundo, y por eso hay que preguntarle a Él. Aquello que San Francisco hacía: Señor, ¿qué querés que haga? ¿Qué tengo que hacer? Hay que saber escuchar las voces interiores, pero también hay que saber escuchar a las personas y a las circunstancias externas, que son como los ángeles o los mensajeros que Dios utiliza para mostrarnos el camino que tenemos que seguir. ¿Estás respondiendo a la misión que el Señor te quiere dar? ¿Tenés los oídos atentos para escuchar la voz de Jesús? ¿Descubriste ya quién es Él y le entregaste todo tu corazón? ¿Sabes por qué vale la pena entregarse a Jesús y dejarlo todo para vivir para Él? Porque Jesús es lo más grande que hay. No hay otro como Él. Medita un poquito en esto, escuchando este himno tan tradicional. Cuán grande es Él. Y deja que vuele tu corazón para alabarlo y para dejarte admirar por la grandeza de Jesús. Señor, mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él.
canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino, y en una cruz sufrió y por mí murió. What?